Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta nuestra quinta clase. En esta clase vamos a analizar cuáles son los factores que determinan el crecimiento económico de un país. Para ello, primero vamos a establecer a qué consideramos crecimiento económico. El crecimiento económico es el aumento en términos reales del Producto Interno Bruto y de la renta per cápita de un país. Esto se suele medir de forma anual para comparar cuánto ha crecido cada año y de forma per cápita para establecer comparaciones relacionables con otros países. Las causas del crecimiento económico son el progreso técnico, la inversión, la acumulación de capital, tanto capital financiero como físico como humano, la apertura a los mercados exteriores, y el mantenimiento de algunos mínimos imprescindibles en términos de seguridad física y jurídica y de paz y libertad. El crecimiento económico es uno de los objetivos macroeconómicos más importantes de la política económica de un país, junto con el pleno empleo, la mínima inflación, la estabilidad en el tipo de cambio y una adecuada distribución de la renta. En este capítulo que pensé para esta clase, en el capítulo que pensé para esta clase de los escritores Brown y Lange, que se titula Las causas del crecimiento económico, los autores nos presentan los factores determinantes del nivel de producción, en principio de un bien en particular y luego generalizando a nivel país y sobre todo a nivel regional. Recordemos que el texto que yo elegí, este libro que yo elegí, está contextualizado a la situación económica política de Argentina. Explican también cuáles son las variables que definen el ingreso per cápita de ese bien. Luego determinan qué son los niveles de tecnología y la cantidad de capital productivo por persona, incluido el capital humano. También nos muestras cómo se mueven esas determinantes en distintas direcciones, en distintas velocidades, en diferentes países e incluso en diferentes épocas dentro de los mismos países. Los factores de producción e insumos son los recursos que nos permiten producir bienes y servicios. Estos factores son el capital físico, el trabajo, la tierra y el capital humano. Van a ver, primero, y esto quiero hacer una salvedad acá, que hablamos dos veces de capital. Generalmente cuando pensamos en capital, lo primero que pensamos es en el capital financiero, en el dinero. Aquí en el texto se habla de dos tipos de capital, que es el capital humano y el capital físico. Y en todo el capítulo, cuando los autores hablan de capital, se refieren al capital físico. ¿Qué es el capital físico? Se refiere a los bienes y servicios destinados a producir otros bienes y servicios, como ser las herramientas, las maquinarias. Luego, otro de los factores que menciona como factor de producción el texto es el trabajo. El trabajo no es ni más ni menos que la actividad humana que contribuye a la elaboración de bienes y servicios. Es el tiempo, en definitiva, que un trabajador emplea en la producción de bienes y servicios. Esto está ligado totalmente a el capital humano. ¿Qué es el capital humano? Son las habilidades que tienen los trabajadores y que sirven para producir. Son los títulos que tenga, o sea, la educación que haya recibido, las capacitaciones que haya recibido y su propia experiencia que va haciendo a través de los años. Me interesa detenerme en esto del capital humano porque ustedes, como futuros profesionales dentro del ámbito de recursos humanos, serán quienes deban evaluar y medir el capital humano de
los trabajadores y los posibles trabajadores de las organizaciones. Es por ello que quiero que quede claro a qué nos referimos con capital humano. Capital humano es la cualificación que tienen los individuos para producir bienes. No, por ejemplo, pensando en un albañil, no es lo mismo un trabajador que empieza a trabajar como albañil que un trabajador que ya lleva 20 años realizando la actividad. Su experiencia, lo que ha aprendido en el transcurso de los años, eso lo hace más calificado, con mayor capital humano para ese trabajo que va a desempeñar. Entonces podemos decir que el trabajador aporta trabajo y también aporta su cualificación, aporta su capital humano. Provee ambas cosas en la producción de su trabajo, en la producción de sus bienes y servicios. Luego tenemos el factor productivo, que es la tierra. Con la tierra nos referimos a todos los recursos naturales que salen de la tierra y que no son producidos por el hombre. Es decir, es la tierra que se cultiva, es la tierra donde hacemos los edificios, construimos los edificios, son los minerales, como el litio, son los recursos energéticos como el petróleo. Es todo lo que sale de la tierra sin la intervención del hombre, salvo en la extracción. Y también decíamos que están los factores de producción y los insumos. ¿A qué nos referimos con insumos? Los insumos son los bienes y servicios que utilizamos para la producción de otros. Por ejemplo, una fábrica contrata el servicio de comedor. El comedor en planta es un insumo. Una empresa contrata otra empresa que da el servicio de atención a los clientes. Bueno, ese servicio de telemarket es un insumo. Otra de las Otro de los determinantes a considerar a la hora de pensar en el crecimiento económico es la tecnología. Cuando hablamos de tecnología nos referimos a las maneras y a los modos en que se utilizan los instrumentos para producir. También nos referimos a la incorporación de nuevas tecnologías cuando compramos máquinas de mayor resolución. También nos referimos a la organización de los diferentes procesos productivos, a las maneras innovadoras de reorganizar los procesos productivos. La única manera en que se podrá aumentar la producción es aumentando la cantidad de factores de producción e insumos y mejorando la tecnología o los procesos productivos. Uniendo estos factores, se aumenta o crece, se genera un crecimiento económico. Si se aumentan los factores e insumos, crece la producción. Si se inventan nuevas máquinas o se incorporan máquinas más nuevas, se mejora el proceso productivo y se multiplica la producción. Si se mejoran los procesos productivos, la organización de los procesos productivos, también se multiplica la producción. La clase pasada hablábamos sobre el PBI. Decíamos que el PBI es el valor total de la producción de bienes y servicios finales de un país en un periodo determinado. Mencionamos que esta medición indica la renta total del país y el gasto total de la producción. Y que el PBI nos va a decir
¿Cuánto produce cada individuo en la sociedad? Esto puntual, cuánto produce cada individuo en la sociedad, es lo que llamamos PBI per cápita. Cuanto menor sea ese indicador per cápita, menor es la producción de un país. Por ende, va a ser mayor la tasa de desempleo. Por lo tanto, habrá menor capacidad de consumo. Siempre pensando, como dijimos, y como piensa la macroeconomía, en el conjunto de la sociedad. El PBI per cápita, como dijimos hace unos minutitos atrás, es lo que nos permite hacer un comparativo con otros países. La tasa de crecimiento del PBI por trabajador o per cápita, entonces, depende de la cantidad del capital por trabajador y del nivel actual de la tecnología. Dependerá de la tasa de crecimiento de stock, de tasa de crecimiento de stock de capital y de la tasa de crecimiento de la tecnología. Cuando hablamos de stock de capital, nos referimos al capital físico, acumulado en el país, y este aumenta a través de la inversión, como ser la compra de una nueva máquina o la construcción de una nueva fábrica. Todas esas son inversiones. Y es por ello que está directamente relacionada con el ahorro, que, como sabemos, el ahorro no es más ni menos que postergar el consumo presente pensando en el futuro. La inversión, entonces, es el acto de asignar recursos para la compra o la creación de nuevos activos o de capital. Es decir, es el acto de no consumir esos recursos en el presente para destinarlos a satisfacer necesidades en el futuro. Toda inversión, por lo tanto, se hace con la aspiración de beneficios futuros, beneficios no existentes en el presente. La inversión es la clave del crecimiento económico y del progreso. Van a ver que entre las páginas 64 y 72, dije bien, los autores se hacen una pregunta, que es, ¿cuándo invierten las empresas? Y allí los autores nos dirán que cuando una empresa decide invertir, cuáles son las condiciones que le darán tomar las decisiones de inversión, cuáles son los factores que hacen que se decida no invertir. Me gustaría que se detengan a leer estas partes del texto y sobre todo el recuadro que tiene, que es el 3.5, que analiza las ideas de Keynes, autor que ya estuvimos viendo en estas últimas clases algunas teorías de él, y lo hemos mencionado varias veces, que piensen este apartado a la luz de este recuadro, a la luz de estas hojas, de las 64 a las 72, solo a manera de análisis y reflexión, y que bueno, luego continúen con la lectura. Si quieren frenar las diapositivas, si quieren frenar la clase, hacerlo y volver, también pueden hacerlo. Si no, pueden hacerlo al finalizar. Pero volviendo al tema de la relación estrecha que existe entre la inversión y el ahorro, vamos a conceptualizar el ahorro. En macroeconomía, el ahorro es la diferencia entre el nivel de producción de un país y su nivel de consumo. Entonces, es todo lo que un país produce, hay una parte que es consumida y otra parte que sobra. Eso que sobra es ahorro. El Estado va a ahorrar cuando cobran conceptos de impuestos más de lo que gasta en consumo. Las empresas van a ahorrar cuando tienen ganancias que no reparten entre sus accionistas.
Todos estos ahorros siempre son en pos de inversiones futuras. Ahora lo que nos interesa, ¿qué hace el país con aquello que no consume, con aquello que ahorra? Bien, lo que hace es invertir o destinarlo a exportar más de lo que importa. Como habíamos visto, cuando un país importa, lo vimos la clase pasada, cuando un país importa más de lo que exporta, está invirtiendo. Esto reduce el PBI. Aunque, porque el PBI actual, porque es a futuro. Como dijimos en la clase anterior, esto genera menos PBI per cápita, menos nivel de producción. El total de la economía será la suma del ahorro privado y del ahorro público. Recuerden que la macroeconomía estudia lo general de la sociedad. Entonces, por ello, involucra el ahorro tanto privado como público. Una manera que el Estado tiene de ahorrar es en inversión pública. La inversión contribuye a una forma de ahorro para el Estado. El principal motor de crecimiento económico a largo plazo es el desarrollo tecnológico. Estos avances y cambios novedosos buscan generar mayor nivel de producción con los mismos insumos. El desarrollo tecnológico interactúa con la evolución de los otros factores de producción, por ejemplo, con el capital humano. De nuevo, elijo a este factor, ya que me parece importante enfocarnos en el capital humano, porque se relaciona directamente con la profesión que eligieron. Si nosotros damos a nuestros trabajadores una nueva tecnología, necesitaremos trabajadores capacitados. Estos trabajadores capacitados adquieren habilidades. Estas habilidades que incorporan a su trabajo es capital humano. En la presentación de la clase 3, de estas 3 clases, perdón, en la solapa de bienvenida, yo había dejado una cita del Premio Nobel de Economía, Gary Becker. La vamos a retomar para realizar un análisis reflexivo al respecto del capital humano y la importancia de su desarrollo en la economía, ya que sin educación o una adecuada capacitación o adquisición de experiencia, sería muy difícil incorporar nuevas tecnologías. Pero bueno, se los contaré más al final de esta exposición. En la clase anterior también mencionamos que para llevar a cabo políticas económicas propuestas de políticas económicas que lleven a un país al crecimiento sostenido de su economía, es necesario realizar teorías o hipótesis sobre distintos modelos económicos y sobre distintos modelos económicos llevados en distintos países. Para realizar estas teorías que lleven al crecimiento económico sostenido, se tendrán en cuenta 2 variables, que son las variables exógenas, que son las que ya se están dadas, que son variables que no pueden ser alteradas por el ser humano, como por ejemplo el clima, los recursos con los que cuenta un país, su ubicación en el mundo. No es lo mismo ser un país con salida al mar que no tener salida al mar. Y las otras son las variables endógenas, que son los factores que afectan a la inversión y al desarrollo tecnológico y que pueden ser modificadas por la intervención humana. Por ejemplo, las instituciones y las políticas de comercio exterior. Estas, las variables endógenas, son las que las teorías macroeconómicas
e intentan explicar para ver cómo las variables endógenas, tratan de explicar cómo las variables exógenas afectan o determinan las variables endógenas. Estas variables endógenas son las que nos interesan porque son las que se ponen en comparación para teorizar sobre estas nuevas políticas económicas. Para esto se toman diversos factores de crecimiento de casos concretos de países, con los datos que se tienen sobre sus políticas fiscales, sus políticas de comercio exterior, su sistema bancario, y se crean hipótesis para atribuir a qué variable exógena se le atribuye el crecimiento económico de ese país para poder replicarlo. Bueno, muchísimas gracias por escucharme. Les había comentado hace unos minutitos que íbamos a tener una actividad final. La actividad final tiene que ver con un párrafo de Gary Becker que dice, y se los leo: la creciente dependencia de la industria respecto al conocimiento sofisticado aumenta enormemente el valor de la educación y de la educación técnica, del entrenamiento en el lugar del trabajo y del capital humano en general. Los nuevos avances tecnológicos claramente son de poco valor para los países que carecen de trabajadores capacitados que saben cómo usarlos. Les voy a pedir que se junten en grupos de 3 alumnos para que reflexionen, debatan sobre esta clase y realicen un escrito reflexivo y analítico sobre la importancia del capital humano para el crecimiento económico de un país. La semana que viene vamos a estar conversando sobre inflación, hiperinflación y estabilización, y el rol del sistema financiero en la economía. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.